Llegamos a la lección número 3, el tema del discipulado. Ser un discípulo es ser un aprendiz. En los tiempos del Señor Jesucristo, los discípulos rodeaban a su Maestro, se vestían como Él, se sometían a Él. Realmente Él era el dueño de sus vidas. Vemos nosotros cómo Pablo fue educado a los pies de Gamaliel. Si el Maestro decía que se raparan la cabeza, todos tenían que hacerlo. Hablaban como su Maestro. Ellos vivían con aquel que les enseñaba. Esta lección tiene que ver con el discipulado. Quizás no se ha dado cuenta, pero en las últimas lecciones que hemos visto un tema resaltado y es el hecho de la co-crucifixión con Jesucristo. Constantemente hemos estado regresando a Romanos 6:6, en donde el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. También vimos que Gálatas 2:20 es la definición que Pablo da a la vida cristiana. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Obviamente la cruz es un ingrediente básico para el crecimiento espiritual, y en esta lección veremos cuán importante realmente es. Mire conmigo en Lucas capítulo 9, versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Miles Stanford comenta: el discípulo es uno que mantendrá la pertenencia de la cruz, la co-crucifixión, que al final resulta en una asociación con el Señor. Ninguno puede servir a dos señores. Por eso Cristo dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz, y entonces puedes seguirme, entonces podrás asociarte conmigo, podrás aprender de mí. He allí el problema de por qué cuántas personas que, aunque pueden repetir los versículos bíblicos, pueden predicar y hacer eco de sermones escritos en libros, todavía su vida contradice lo que habla su boca. No se trata de repetir como una grabadora la Biblia. Se trata de que Cristo viva, controle, sea el rey de la vida del hombre, del creyente, de la mujer que es creyente. Eso es el cristianismo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y el obstáculo para el discipulado y el aprendizaje es la carne, el yo. Es como si usted le dijera al Señor: sí quiero aprender, sí quiero caminar contigo, pero yo todavía tengo mi agenda. Tiene que entender esto, que aquel que se sometía al que le iba a enseñar no tendría nada más que hacer sino caminar con aquel que le enseñaría. Y hay algo que tengo que recalcar aquí. Si se tratara la espiritualidad, de conocimiento bíblico, los discípulos, los apóstoles que caminaron con Jesucristo, debían ser los hombres más espirituales, porque ellos vieron de primera mano todo lo que Jesús hizo. Oyeron directamente, oyeron con sus oídos de la boca del Señor Jesucristo directamente las enseñanzas bíblicas con la interpretación correcta. No ha habido hermenéutica más exacta, perfecta. La interpretación que Jesús dio al Antiguo Testamento, perfecta. Y estaban por 3 años los discípulos escuchándole. He oído que hay personas que dicen que los discípulos eran ignorantes. Bueno, quizás, pero pasaron bajo el Señor por 3 años. Y no hay ninguna escuela que enseñe como Él enseñó. Ninguna escuela. Y aún así, cuando Cristo estaba en la cruz, los discípulos estaban escondidos. Ah, pero qué diferente fue cuando bajó el Espíritu Santo. Y allí está la clave. El Espíritu Santo es quien capacita al hombre, como ya vimos en la lección pasada, en el tema de la cruz. Cuando Él toma posesión de un hombre, no solamente le ilumina y le hace entender las palabras de la Escritura, sino que le da el poder para vivir esta vida nueva. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La expiación, que tiene que ver con la remisión de nuestros pecados, pasó en la cruz. Pero allí también el viejo hombre fue crucificado. Tanto la justificación como la santificación deben ser conocidas
por todo creyente. La justificación tiene que ver con el pecado siendo condenado, pero también Dios declarando al pecador justo por el arrepentimiento, por venir a Cristo y aceptar la obra de Él en la cruz. Es decir, que la justificación es un acto legal de declarar justo al pecador, como si nunca hubiera pecado, en base a la obra de Cristo. En la justificación somos libres de la pena del pecado, que es la muerte. Pero en la santificación, la vida de Jesucristo, posesionada en el hombre, ahora nos salva del dominio del yo, nos salva de la tiranía de la carne. La mente, voluntad y emociones ya no están controladas por las concupiscencias del hombre viejo y su maldad y sus frutos, sino ahora controladas por el Espíritu Santo, que produce amor, paz, gozo y todas las 9 características que tenemos en Gálatas 5:22. La cruz es básica en el discipulado. Sin entender la cruz no hay verdadero discipulado. Lo único que tenemos son clases teóricas. Usted dirá, ¿cómo puede ser que una persona graduada de un seminario y tenga una maestría y tenga un doctorado en teología y haga las cosas que hace y las decisiones que hace? ¿Por qué? Porque en su corazón, mente y emociones todavía manda el yo. ¿Y cómo puede ser que un hombre que no tiene tanta preparación académica, teológica, haga decisiones sabias? Porque el Espíritu Santo domina a ese hombre. El venir a la Biblia no nos hace más inteligentes. Esa no es la idea. La Biblia hace al sencillo sabio. Porque el Espíritu Santo es el que capacita al hombre para vivir esta vida que Dios quiere. El cristianismo no está diseñado para vivirlo en la carne. La salvación sí es de nuestros pecados, pero también la salvación y la cocrucifixión es libertad del yo para que no mande más. Miles escribe: nada puede apartarnos para Dios, nada puede hacernos santos, excepto la cruz, porque solo la cruz puede mantener a la carne en su lugar de muerte. Lo que estorba para que seamos siervos de Jesucristo es la carne, que anhela las cosas del mundo, que anhela las riquezas del mundo. Cuando la carne nos manda, somos mundanos y egocéntricos, orgullosos, soberbios. Y puede pasar a cualquiera. ¿Ha escuchado usted alguna vez a alguien diciendo: este es mi ministerio, a mí me ha costado levantar esto? Pregunta. Yo pensé que era la obra del Espíritu Santo. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar. Y hay que darle crédito al que tiene el crédito. El único que salva, el único que da crecimiento a las vidas es Dios en el poder del Espíritu Santo. Jesús en ningún otro lugar fue tan claro al hablar acerca del discipulado como en Lucas 9:23. 3 pasos. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Pero nosotros, ¿qué decimos? Síguele, hombre. Al cabo que síguele. ¿Y qué de negarse a sí mismo y qué de la cruz? ¿Por qué pedir a una persona que se niegue a sí mismo cuando Dios sabe que no podemos? ¿Usted puede negarse a sí mismo? ¿Puede parar sus vicios? El enojo, la gritería, los chismes, los cuentos, esos chistes malsanos que aún entre creyentes circulan. ¿Se puede parar todo eso? ¿Usted puede negarse a sí mismo y decir, no lo voy a hacer? Quizás se reprima un rato, pero el yo no cambia. Lo que el Señor Jesucristo realmente nos pide es, ve y trátalo. ¿Para qué? Para que regresemos a decirle, no puedo. Y entonces Él dirá, la solución para el viejo hombre es la cruz. Allí el viejo hombre fue crucificado. Aprópiate de esta verdad, aprópiate del hecho de que en la cruz el viejo hombre fue crucificado para que ya no mande más en tu vida. Y apropiándote de esta verdad cada día, entonces sí preséntate conmigo y ya podrás seguirme, porque el yo estará en lugar de muerte donde debe estar. Ya no manda, sí está dentro, pero ya no manda. Entonces,
el Espíritu Santo podrá tomar control de tu vida y podrás ser un colaborador mío. Podrás aprender de mí. No solamente aprender acerca de mí, sino que yo te enseñaré, dice el Señor. Es muy diferente ir a un taller o a un seminario de evangelismo a que Dios le haga a usted un pescador de hombres. Jesucristo le dijo a Pedro, yo te haré pescador de hombres. Eso es lo que necesitamos, que Dios nos haga hombres y mujeres de Él, que Él nos use. Tenemos tantas reuniones y tantas oportunidades de aprender muchas cosas que se quedan en la teoría y no pasa nada. Por favor, que expliquemos a la gente que es la obra de Él en nosotros y no nuestro yo. Porque entonces, si lograra pasar algo aparentemente, estaríamos muy orgullosos. Oh, mi denominación, oh, mi movimiento, oh, mi iglesia. Escuche, solo Dios puede cambiar a las vidas. Y si usted piensa que usted ha logrado algo, espere un momento y verá lo que realmente usted pudo haber producido. No dura. No va a ningún lado. Ninguna iglesia que tiene un pastor carnal no dura. Y es más, quizás no lo quiera reconocer, pero tendrá muchos problemas de carnalidad. 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3. Definamos lo que es el término discípulo. Es un aprendiz, un alumno, un seguidor de las enseñanzas de otro. Nunca llegaremos a ser aprendices verdaderos hasta que el yo deje de estorbar. Realmente se necesita ser enseñable, ser dúctil, humilde. Para ser un discípulo, el yo tiene que estar en la cruz, porque el yo es muy orgulloso. ¿Y se ha dado cuenta que hay personas a las que usted no puede enseñar? Leyeron un libro de algún escritor y ahora ya son grandes predicadores, cuando realmente lo único que están haciendo es repetir como un perico lo que otro dijo, o como un eco. Solamente en la cruz el yo se calla. Usted ofenda a un muerto. Ofrézcale algo de comer a un muerto y no reacciona. Ya no vivo yo, dice Pablo, Cristo vive en mí. La clave del discipulado es la cruz. Vamos a Lucas 14, 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Llevar su cruz tiene que ver con abandonar la vida del yo, y esto solamente ocurre en la co-crucifixión. Romanos 6:6. Tome su cruz, negándose a sí mismo. Eso solamente es posible en la cruz. Mire Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cómo podemos mantener constantemente esta manera de pensar? Solo puede ocurrir en la cruz. No es una cruz, es la cruz. Póngale con mayúsculas. No mi cruz, la cruz de Cristo. Porque hay personas que piensan que su cruz es alguna enfermedad, o su suegra, o su esposa, o algún vecino. No. La cruz a la que el Señor se refiere es a la cruz del Calvario, allá en el Gólgota. Es aquella en la que fuimos crucificados juntamente con Cristo. Si el viejo hombre está activo, entonces Jesús no lo está. Pero si caminamos por fe en el hecho de que hemos sido co-crucificados con Cristo, entonces el yo queda rendido y sin poder, bajo el Espíritu Santo, así, donde el Señor Jesús nos dirija, le seguiremos, así seremos sus discípulos. Qué tremendo es que aún las oraciones llegan a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Pedís y no recibís, porque pedís para gastar en vuestros deleites. ¿Se da cuenta cómo nuestra carnalidad afecta en toda nuestra manera de vivir? La mayoría de nosotros no estamos caminando por fe en el hecho de que el hombre viejo ya ha sido crucificado y ya no tiene poder.
Y por ello, Jesús no puede guiarnos. Y por ende, nosotros no estamos siguiéndole. Mucho de lo que hacemos, si usted lo analiza con una lupa de cerca, se dará cuenta que es asunto de la carne, asunto de nosotros, de los hombres. En estos días, se trata de acercar a la gente a la iglesia, dándole gusto, que se sienta bien. En una conferencia de Igle Crecimiento, de los 15 puntos, el primer punto dice que la persona, de acuerdo al ambiente como esté adentro en el templo, en los 8 primeros minutos decide si va a volver o no va a volver. Ni ha oído el mensaje, ni siquiera ha estado en medio de la alabanza. Solamente por ver cómo está el ambiente adentro, ya decide si regresa o no. Bueno, eso es muy interesante. Imagínese usted a Juan el Bautista predicando en semejante templo donde él predicaba, y la cantidad de gente que venía a escucharle, y venían a oír que les insultara. Me pregunto, ¿por qué venía la gente? El estacionamiento afuera del templo era grandioso, y la ropa que Juan el Bautista usaba era una ropa de éxito. Usaba joyas, porque obviamente él lo tenía todo. Se hace ridículo pensar que nosotros somos los que determinamos, que el ambiente determina si la gente va a venir o no. Por eso estamos como estamos. Pensamos que la obra es nuestra, cuando es la obra del Espíritu Santo a través de hombres quebrantados y hombres dependientes. ¿Por qué una iglesia con tanta gente no hace ningún impacto en la sociedad? ¿Por qué dentro de la iglesia todavía crece y se ahondan los problemas de inmoralidad por la carnalidad? Si decimos que somos discípulos, entonces debemos ser como nuestro maestro, y nuestra conducta refleja de quién verdaderamente somos discípulos. Y la respuesta, de otros hombres. Cuando el hombre está en el trono de su vida, lo único que produce es enemistad contra Dios. Y aunque se jacte como Herodes, voz de Dios y no de hombre, aunque se jacte como Nabucodonosor, Dios se encargará de mostrarle quién es el que realmente tiene el poder. El uno cayó muerto, comido por gusanos al instante, y el otro 7 años como una bestia, comiendo hierba en el campo. No es dado al hombre jactarse de algo que solamente Dios puede hacer. Discípulos, ¿qué hace Dios? ¿Se pone impaciente y se da por vencido por nuestra actitud? No. Lo creo firmemente, no. Mis queridos hermanos, tengo que decirles que Él por amor actúa, y realmente cuando Él obra, usted va a ver muchos cambios. Dios no es tolerante con nuestro pecado. Él es misericordioso, y es muy diferente. Segunda de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 18 nos enseña que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios, dijo Pablo. Ni el que planta ni el que riega son algo, sino Dios el que da el crecimiento. Él se lleva la gloria. Él es el único que puede hacer discípulos. Para muchos de nosotros ha pasado un largo tiempo en nuestro crecimiento, estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él comenzó la buena obra, y Él la perfeccionará. Y lo grandioso de todo esto es que Él la empezó desde antes de la fundación del mundo. Pensemos en esto. Es importante que aceptemos que Dios es poderoso y soberano. No usted, ni yo,
ni Satanás, ni los ángeles, ni los demonios. Dios es el único soberano que hace y deshace y tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia. Debemos volver a dejar que Dios esté en el trono. Solamente Él puede hacer lo que Él desea. Salmo 115 y el versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Cualquier sistema religioso que sugiere que Dios está limitado por las ideas, oraciones o acciones del hombre, no es más que una tontería. El orden lo vemos desde el principio, en la frase, en el principio creó Dios. Dios es quien planeó. Él lo llevó a cabo y Él lo hará. Él hará lo que Él desee, por el puro afecto de su voluntad. Dice el libro de Efesios. Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. La manera bíblica del plan de Dios nos enseña que el hombre se conforma al propósito de Dios y no es al revés. El sol no gira alrededor de la tierra gira alrededor del sol. Vemos en la Biblia que el hombre no ha escogido a Dios. Jesús lo enfatizó en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El mismo Adán antes de la caída con su libre albedrío no escogió a Dios. Si eso es así, entonces podemos decir con seguridad que nosotros, los descendientes de Adán, tampoco vamos a escoger a Dios por nosotros mismos, ni tampoco vamos a tomar los caminos de Él en nuestras fuerzas y en nuestra propia opinión. Si el ambiente determina si el hombre va a servir o no a Dios, si las cosas determinan si el hombre será espiritual o no, Adán estaba en el lugar perfecto, sin enfermedad, sin muerte, un lugar maravilloso, tenía todo. Dios mismo hablaba con él sin ninguna barrera. Y aunque tenía el ambiente perfecto, en superlativo, desobedeció. Y Él es nuestro Padre en cuanto a la naturaleza vieja pecaminosa. Pero recuerde que ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Ahora somos de Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros. El discipulado solamente es posible cuando reconocemos que Dios es soberano y que Él decide la agenda del hombre. El discipulado es cristocéntrico, no antropocéntrico. El hombre generalmente piensa que tiene total libertad para escoger. Hace sus decisiones basado en circunstancias. Pero ¿quién es el que crea las circunstancias? El hombre es motivado por sus emociones. Y Dios es capaz de crear situaciones que levantan nuestras emociones. El hombre se jacta de que puede gobernarse por su intelecto superior. Pero Dios es capaz de influenciar cada pensamiento de la mente humana. Mire lo que le pasó a Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3 y el capítulo 3. ¿Sabe por qué no hay discipulado? Por la carnalidad. No queremos aceptar que Dios es soberano. Usted puede imaginarse a Dios diciéndole a Faraón: bueno, tú has decidido que vas a matar al libertador de Israel. Bueno, pues tengo un trabajito para ti. Lo vas a criar en tu casa. Eso es lo que Dios hizo con Moisés y con Faraón. Faraón quería parar el avance de los niños y obviamente
en ese proceso matar al libertador de Israel, a Moisés, pero Dios hizo que Moisés se criara en la casa de Faraón. Imagínese usted al rey soberano diciendo a Pablo que predicaría ante reyes. Y ahí está Pablo frente a Agripa. Y Agripa es famoso porque él dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco, poquito le faltó. Pero Pablo le dice, ojalá no solamente tú, sino todos los que me oyen fueran como yo, excepto estas cadenas. Esa es la soberanía de Dios. Él estaba predicando al rey, pero encadenado. Esa es la soberanía de Dios. Él se gloría. Él es grande cuando nosotros somos débiles y estamos humillados. El ejemplo, Cristo Jesús. Lo que para el mundo era una gran derrota, esa es nuestra victoria, la cruz.